La Junta Militar de Níger rechazó el último intento diplomático de reinstalar al presidente derrocado, rechazando una visita de representantes del bloque regional de África Occidental, la Unión Africana y Naciones Unidas. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Las naciones de África Occidental y la comunidad internacional instan a la Junta Militar de Níger a restablecer el gobierno civil tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Se trata de un país clave para las potencias occidentales en la lucha contra los yihadistas. Los 8 países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica firmaron este martes en Brasil la Declaración de Belén, en la que consolidaron una nueva y ambiciosa agenda común de cooperación para la Amazonía. Entre ellas destaca el lanzamiento de la Alianza Amazónica de lucha contra la deforestación. Y Rusia afirmó este martes que alcanzó un centro de mando militar en Pokrov, en el este de Ucrania. Esto un día después de que Kiev denunciara ataques a varios edificios civiles que dejaron al menos 7 muertos. Comenzamos. Los esfuerzos internacionales para restaurar el gobierno civil en Níger parecen haberse topado con un muro. Este martes, los nuevos dirigentes militares se negaron a permitir la visita de una delegación de paz de África Occidental procedente de la vecina Nigeria. También rechazaron una petición de un alto diplomático estadounidense para restaurar al depuesto presidente Mohamed Bazoum, elegido democráticamente. La Junta Militar no parece dispuesta a dar marcha atrás, ni siquiera ante las estrictas sanciones y restricciones comerciales impuestas por otros países. Una fila de camiones cargados de mercancías detenidos en la frontera de Níger con Nigeria. Algunos de estos conductores llevan días varados aquí, mientras la comida a bordo se pudre bajo el sol. La harina de yuca podría estropearse en cualquier momento porque no soporta el calor. Abrimos la lona todos los días. Nigeria es miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, que se opone firmemente al reciente golpe militar en Níger. Cerró la frontera a su vecino, dejó de suministrarle electricidad y le impuso sanciones. No solo el comercio se ve afectado. Níger sufre también la interrupción de la ayuda internacional de varios países que tanto necesita y que condenan el reciente golpe de Estado. La Unión Europea recalcó su decisión este martes. De momento, todas las actividades están suspendidas, es decir, la asistencia financiera, ONGs y la cooperación en cuestión de seguridad. De hecho, no estamos trabajando con las actuales autoridades ilegítimas de Níger. Según las ONGs, la retirada de la ayuda humanitaria podría agravar la crisis de la población más vulnerable de Níger. La nueva junta militar negó la entrada en Níger a una delegación de la CEDEAO, la Unión Africana y la ONU, tan solo un día después de que recibieran a los líderes de la junta homóloga de Mali y Burkina Faso. Mientras tanto, la CEDEAO tiene previsto reunirse nuevamente este jueves con la esperanza de encontrar una solución diplomática. El golpe de Estado en Níger también ha suscitado cierta preocupación por el suministro de uranio para las centrales nucleares. Níger proporciona una quinta parte de las importaciones de uranio de la Unión Europea. Hasta ahora, el país era un importante proveedor, sobre todo para Francia. Filiales de varias grandes empresas francesas se han instalado allí, entre ellas Orano, llamada antiguamente Areva. La compañía explota varios yacimientos de uranio en el noreste del país y no tiene previsto suspender sus actividades. Una planta nuclear francesa a pleno rendimiento. 2/3 de la electricidad consumida en Francia proviene de este tipo de energía. Un suministro de uranio estable es vital para poder satisfacer su demanda energética. Y Níger es uno de los 3 principales proveedores de Francia. Por eso les preocupa que el golpe de Estado pueda afectar a su suministro, pero Francia se enfrenta a un problema adicional: el rechazo a su antiguo poder colonialista entre los nigerinos. Tenemos uranio, diamantes, oro, petróleo, pero vivimos como esclavos. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? No tenemos por qué aceptarlo. La base francesa en Níger debe cerrarse. No necesitamos que los franceses nos protejan.
junta militar rompió sus acuerdos en materia de seguridad con Francia y ha pedido ayuda al grupo Wagner. Esta organización de mercenarios rusos también está presente en la vecina Malí, otra ex colonia francesa. La influencia rusa en esta región de África está creciendo. Por su parte, la Unión Europea niega una crisis inmediata por el uranio. Las compañías eléctricas de la Unión Europea tienen suficientes existencias de uranio natural para afrontar cualquier corte a corto plazo. Y a medio y largo plazo hay suficientes depósitos en el mercado mundial para cubrir las necesidades de la Unión Europea. El golpe de Estado se ha producido justo cuando la Unión Europea, incluida Francia, pretendían empezar a reducir gradualmente su dependencia del uranio ruso. Y es que en los paquetes de sanciones contra Rusia no se había incluido el uranio hasta ahora, y Moscú tiene gran interés en que siga así. Cualquier amenaza al suministro de Níger o de cualquier otro lugar hace más probable que el uranio ruso siga siendo una importante moneda de cambio. Cambiamos ahora de tema. Rusia intensifica sus ataques contra zonas civiles en el este de Ucrania. En 2 de los últimos bombardeos en Prokov y Krylyakivka, el ejército de Moscú lanzó un segundo misil justo cuando se desarrollaban las labores de rescate para auxiliar a los heridos. Al menos 7 personas murieron en ataques rusos en Prokov, en el este de Ucrania. La ciudad se encuentra precisamente en la parte ucraniana de una región parcialmente ocupada por las fuerzas rusas, a unos 50 kilómetros de las líneas del frente. En el centro de la ciudad de Pokrovsk, un edificio de apartamentos fue alcanzado por un misil ruso. Después de que los servicios de emergencia llegaran al lugar para tratar a los heridos, un segundo misil golpeó el mismo edificio 40 minutos después del primero, matando a 2 rescatistas. Yo estaba al teléfono sentada y de repente esto salió volando y sentí cómo me envolvía. Después la ventana me cayó encima. Tengo cortes en la espalda. Acabo de volver del hospital. Hubo una explosión y las llamas me quemaron los ojos. Caí al suelo. Me duelen los ojos, pero por lo demás estoy bien. Los residentes afirman que en los edificios afectados también se hallaba un hotel y una pizzería frecuentada por periodistas, personal humanitario y militar. Ucrania señaló que entre los heridos también hay 19 policías y 5 rescatistas. Este ataque mortal se ha producido en un momento en que Rusia afirma haber ganado posiciones a lo largo de la frontera, en el Donetsk, mientras Ucrania continúa asegurando que su contraofensiva también ha conseguido grandes avances. Bueno, hablamos ahora de las olas de calor que se están haciendo más comunes a causa del cambio climático. El mes de julio ha sido el mes más caluroso de la historia. Los científicos del Observatorio Europeo Copernicus han confirmado que el mes pasado fue 0,33 grados centígrados más cálido que el anterior récord del 2019. Los científicos han constatado también la diferencia con la temperatura media de la era preindustrial, que en el mes de julio se situó 1,5 grados por encima de la media de la última mitad del siglo XIX. Los océanos también han notado un aumento de la temperatura del agua en la superficie que ha mantenido medio grado más que la media de los últimos 30 años durante todo el mes. El calentamiento del planeta está teniendo un enorme impacto en nuestros océanos, lo que suscita preocupación por las consecuencias para el clima y las regiones más amenazadas. Corales a punto de morir en la costa de Florida. En pocas semanas, algunas zonas del litoral han dejado de ser un ecosistema próspero y se han convertido en un desierto blanco. Y no solo los ecologistas están alarmados. La muerte de los corales está teniendo consecuencias desastrosas para los ecosistemas marinos, la pesca y el turismo local. Ver esto es terrible, estremecedor. Me dan ganas de llorar cuando estoy en el agua buceando. Me puse en contacto con algunos amigos y les dije, el arrecife se ha blanqueado. Ocurrió prácticamente de la noche a la mañana. La razón de este blanqueamiento del coral, las altísimas temperaturas del agua. La temperatura promedio de la superficie en todo el mundo es ahora de casi 21 grados centígrados. Un nuevo récord según el programa Copernicus de la Unión Europea.
Son solo unos decimales por encima de las temperaturas récord registradas en 2016, pero este aumento en un periodo tan corto está teniendo un impacto enorme. Los corales son especialmente sensibles al agua contaminada con productos químicos o a la que está más caliente. Los expertos están preocupados. Conocidos como la selva tropical de los mares, los arrecifes de coral sustentan el 25% de toda la vida marina. Sin ellos, las concentraciones de peces podrían disminuir drásticamente. Un coral es un animal que secreta un esqueleto que se fusiona con los de sus vecinos. Y dentro de esos corales vive un alga. Y el alga le da el color al coral, marrón, verde, a veces rojo o morado. Cuando el agua se calienta demasiado, se rompe la relación entre el coral y el alga. A las recientes olas de calor que se han producido en todos los continentes, les sigue ahora un calor extremo en el mar, por ejemplo en el Caribe y el Atlántico Norte. Según los expertos, esto podría provocar aún más pérdidas de peces y tormentas más intensas. Bueno, y vamos a Brasil ahora, pero en la economía, Rosa Casares, hay una cumbre muy importante allí, ¿no? Importantísima, Silvia, así es. La cuarta cumbre de los presidentes que integran el bioma amazónico tiene lugar en la ciudad brasileña de Belém, con el fin de discutir propuestas para garantizar la supervivencia de la mayor selva tropical del planeta. Cientos de personas de comunidades indígenas se manifestaron a las puertas del evento para llamar la atención sobre las amenazas a las que se enfrenta la región. Se trata de la primera cumbre en 14 años y llega en un momento en que los científicos advierten de que la destrucción de la selva tropical se acerca a un punto sin retorno. Este martes se ha acordado la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la cooperación para combatir los crímenes ambientales. Y nuestra corresponsal en Belém, Nicole Riz, está siguiendo de cerca esta cumbre para nosotros y tiene más detalles. Hola Nicole, ¿cómo estás? Un tema controvertido en esta cumbre es sin duda la explotación petrolera en la Amazonía. Mientras Brasil aboga por aumentar la exploración en la región, Colombia se niega en redondo, ¿no? ¿Habrá algún tipo de consenso al respecto? Bueno, el ministro de Asuntos Exteriores aquí en Brasil ha dicho que no hay posiciones divergentes. Eso después de que Gustavo Petro, el presidente colombiano, ha empujado fuertemente en esta cumbre hoy por un fin del uso del petróleo, de la extracción. Pero parece que en Brasil aún no estamos en este momento. En la declaración no vemos detalles que dicen que se va a terminar este tipo de extracción industrial. De hecho, Petrobras, una compañía aquí, está explorando la posibilidad de extraer más en la desembocadura del Amazonas y por eso sí, creo que en esta cumbre hoy sí ha habido un cierto roce por situaciones en contrarias y es una industria simplemente también muy grande el petróleo y por eso quizás a Brasil le cuesta un poco más dejar esto atrás, aunque quieran optar por energías renovables y ser un líder en este campo, pero para esto también hay que dejar atrás los combustibles y en esta declaración hoy no vemos detalles sobre una rotura con la industria, más bien solo vemos un detalle sobre diálogos de sostenibilidad de ciertas industrias, incluyendo la minería, pero nada acertado sobre el petróleo. Nicole, otra cosa. Brasil quiere que los pueblos que habitan la Amazonía y dejen las actividades ilícitas, pues la deforestación, la pesca furtiva, la minería ilegal, puedan vivir dignamente. ¿Qué tipo de iniciativas hay para compensar a estas comunidades? Hay un consenso que hay que proteger las comunidades indígenas en todos los países de la Amazonía. Eso también destaca en la declaración. Para ello se busca más financiamiento, para ello también se busca más colaboración regional. Eso podría, por ejemplo, significar que proyectos o empresas que ya buscan la vía de la bioeconomía o grupos también, comunidades indígenas que siempre han convivido con el negocio y con el bosque juntos, pues podrían recibir quizás más apoyo. Esa sería la vía como para buscar a fortalecerlos, pero está claro que eso va a ser un largo camino y ahora también teniendo en cuenta que son justo estas comunidades que también sufren por consecuencias de la extracción de la minería. Entonces vamos a ver cómo reaccionan también a estas noticias que de momento, aunque haya decisiones positivas en esta declaración, el asunto del petróleo y la extracción no está tan claro. Muchísimas gracias, Nicole, por estos detalles desde Belém.
Bueno, y una forma de proteger la selva amazónica es producir de forma sostenible. La agricultora brasileña Izete Costa nos lo muestra. Con el cultivo sostenible de cacao en la isla de Combu, su negocio abarca todo el proceso de producción, desde el grano de cacao hasta la tableta de chocolate. Amarillo brillante, así tiene que estar el fruto del cacao para que Izete Costa lo pueda recoger. Es de buena calidad, pero todavía tiene algo de acidez. Esa acidez se irá en el momento en que lo pongamos a fermentar. Izete Costa cultiva cacao desde hace 40 años. Es un negocio familiar y en él ha invertido sus recursos para desarrollar una agricultura sostenible. Aquí, en sus 7 hectáreas en la isla de Combú, sigue los principios de la agrosilvicultura, que combina el cultivo con el cuidado forestal. Sin tala de árboles ni fertilizantes químicos y en sintonía con la naturaleza, líderes políticos de la Amazonía quieren promover una economía sostenible para proteger la selva. Necesitamos que nuestros gobernantes hagan una reforma agraria para darle acceso al microcrédito a los pequeños productores o incentivos como ayudas para comprar maquinaria. No para convertirnos en una gran industria, sino para las pequeñas industrias artesanales. Pequeñas industrias como la suya, que procesan todo por cuenta propia, desde la semilla hasta una selección regional de chocolates de los que Costa está orgullosa. Además, las inversiones podrían dar un respiro a la naturaleza, acosada por la explotación intensiva, ayudando a regenerar áreas degradadas. Un 20% de la selva amazónica aquí en Brasilia han sido destruidos y es sobre todo por actividades agrícolas aquí en el país. Pero proyectos como este aquí cerca de Belém podrían mostrar una alternativa sostenible que a la vez también está dando un ingreso a las familias locales. La pregunta desde luego es si esto va a ser sostenible si la demanda sube. Debido a la demanda de productos de la región, como el cacao, su cultivo está en auge, en lo que aumenta el riesgo de expandir un monocultivo que podría acabar con la selva. Por eso, para la bióloga Patricia Pino, el concepto de bioeconomías debe poner el foco en las comunidades locales, que también son víctimas de la destrucción de la región amazónica. Quieren que se proteja su territorio, quieren autonomía para tomar decisiones sobre su territorio, quieren que las futuras generaciones, que sus hijos vean las mismas prácticas y productos que ellos han tenido. Creo que es algo que deberíamos tener en mente. Quieren mantener su forma de vida. Por eso importa más la calidad que la cantidad para preservar algo de lo que todos nos beneficiamos. También es el camino que eligió Izete Costa, una productora de cacao que entendió hace tiempo que cuidar la futura salud de la selva es determinante para el futuro de la humanidad. Y vamos a otro asunto. Moody's ha reducido las calificaciones crediticias de varios bancos pequeños y medianos en Estados Unidos. La agencia alerta que podría degradar también algunas de las principales entidades bancarias del país. Según Moody's, el sector bancario estadounidense sigue expuesto a riesgos, desconfianza de los inversores, retiros de depósitos de clientes y altos costos de financiamiento, factores similares a los que llevaron a la quiebra de Silicon Valley Bank. Y Wall Street registraba pérdidas este martes tras la rebaja de Moody's a varios bancos regionales de Estados Unidos. ¿Qué alcance tiene esta noticia? Vamos en busca de respuestas. Ana Nieto, en Nueva York. ¿Significa esto que la crisis abierta en marzo con el colapso del Silicon Valley Bank y la posterior quiebra de First Republic no se ha cerrado? No se termina de cerrar a pesar de las medidas puestas en marcha por los reguladores. La rebaja de calificación de una decena de bancos medianos y pequeños regionales, sobre todo la puesta en vigilancia de 6 grandes bancos, apuntan a que hay muchas vulnerabilidades aún en un sector que en la primavera vivió el colapso de estos 2 grandes bancos que tú mencionas. El motivo fue el efecto de las subidas de los tipos de interés en sus capitales y en la liquidez.
Desde entonces, las tasas de interés no han dejado de subir y la banca está teniendo que gestionar con mucha más fineza los riesgos de su capital y de su liquidez. Adicionalmente, Moody's dice que los resultados del segundo trimestre han mostrado una presión en la rentabilidad, lo que reduce la capacidad para generar capital interno. Además, esta agencia de crédito dice que si hay una recesión, por suave que sea, va a haber problemas en los balances. Y hay temor por el futuro de algunos activos que están en estos balances, sobre todo los préstamos a las compañías inmobiliarias comerciales, sobre todo las inmobiliarias de oficinas, que ahora mismo no tienen capacidad para devolver esos préstamos porque no hay contratos de nuevas oficinas. Los bancos regionales, que hacen frente a una regulación más laxa que la gran banca, ahora mismo están mucho más vulnerables a los riesgos de los tipos de interés. Bueno, Ana, y los problemas financieros también llegan a los consumidores. En el segundo trimestre, la deuda en las tarjetas de crédito ha superado el $1 billón. ¿Por qué es tan elevada? Sí, desde abril a junio, y son cifras que da la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de las tarjetas de crédito ha crecido un 4%, 45.000 millones de dólares. Y esto da lugar a una cifra de vértigo porque está por encima del $1 billón el total. Y da vértigo porque es una de las deudas más caras que un hogar puede tener, porque las tasas de interés sobre estos balances cuestan el 20% como mínimo. La Fed dice que en esta cifra históricamente alta hay un reflejo de la presión de la inflación y sobre todo el aumento del consumo, que es básico continuamente para mantener el crecimiento del país. Aunque no han subido los impagos, la Fed dice que los balances tan altos pueden ser un problema para algunas familias y recuerdan que la deuda estudiantil se va a tener que empezar a pagar de nuevo en octubre. Muchísimas gracias, Ana, por ampliarnos estas informaciones. Un saludo. Gracias. Y vamos con un resumen de otras notas económicas destacadas. La inflación de Alemania se situó en julio en el 6,2%. Eso supone un ligero descenso en comparación con el mismo mes del año anterior. La inflación en el país está retrocediendo de forma más lenta que en la mayor parte de la zona del euro, que marcó en julio un 5,3%. Los economistas creen que la economía alemana, la mayor de Europa, seguirá lastrando la eurozona por ahora. Hay una nueva criptomoneda en el mercado. El servicio de pago PayPal ha lanzado una moneda digital estable respaldada por el dólar estadounidense. El debut de PayPal USD se produce cuando la industria de las criptomonedas pasa por tiempos difíciles después de la fusión de FTX y varios causos judiciales contra los jugadores más grandes del sector. Vamos con notas de América Latina, Silvia, ahora. Así es, pero directamente a Estados Unidos porque el colombiano Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, fue condenado este martes en Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico. Otoniel está considerado uno de los capos más peligrosos y buscados en el mundo. El líder del violento Clan del Golfo, de 51 años, se había declarado culpable de 3 cargos de tráfico de drogas en enero en busca de beneficios penitenciarios. Fue apresado en octubre del 2021 por miembros del ejército colombiano y extraditado a Estados Unidos en mayo del 2022. El Clan del Golfo es uno de los cárteles de la droga más poderosos, junto con el de Sinaloa del mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. Georgia conmemoró los 15 años de la guerra que mantuvo con Rusia con un homenaje a las más de 150 personas que murieron en el conflicto que duró 5 días. Tras la guerra, Georgia perdió el control sobre la separatista Osetia del Sur. Solo Rusia y unos pocos aliados reconocen la independencia de esta región junto al otro territorio separatista georgiano de Abjasia. El fuego sigue avanzando en Portugal, donde el área que ha ardido hasta ahora en agosto ya supone más de la mitad del total de lo que va del año. Según la Oficina Meteorológica Portuguesa, las temperaturas en el centro del país han superado los 46 grados centígrados, un récord para este año. El ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue sentenciado este martes a 3 años de prisión e inhabilitado de la política por un periodo de 5 años por cargos de corrupción. La condena se debe a su negativa a revelar la suma obtenida por vender regalos recibidos durante su mandato desde el 2018 al 2022.
Irlanda dio su último adiós a la cantante Sinead O'Connor. Miles de seguidores acudieron a la ciudad costera de Bray para rendirle un último homenaje. La cantante, célebre por la canción Nothing Compares to You, pero también por su activismo contra los abusos de la Iglesia Católica, fue hallada muerta en su domicilio hace 2 semanas. Sinead O'Connor era una estrella en las calles en donde residió, en Irlanda. Desde su muerte, los tributos, las flores y mensajes de agradecimiento se agolpan delante de su antigua casa en Bray. Familiares, amigos y fans eligieron esta ciudad para despedirse de ella. Después de unos rezos musulmanes y una ceremonia de sepelio privada, el féretro de O'Connor recorrió las calles escoltado por miles de personas. Un automóvil encabezaba el cortejo fúnebre cubierto de banderas arcoíris al ritmo de la canción War de Bob Marley. Los presentes, emocionados, aplaudieron el legado de Sinead. Era apasionada y directa. Defendía a quienes no podían hacerlo por sí mismos y hablaba en nombre de quienes no podían hablar por sí mismos. Por eso la denigraron y no estuvo bien. El tiempo demostró que ella tenía razón. Sí, ella era un símbolo, era brillante. En la calle hablaba con todo el mundo cuando estaba aquí. Era una persona fabulosa. Para mí, Sinead fue una figura muy emblemática y controvertida. Además de ser una artista y una cantante fantástica, inculcó a la gente la necesidad de denunciar la injusticia y las lacras de la sociedad. Es horrible tener que estar acá hoy, con tanta gente y un ambiente tan agradable, y que se haya muerto cuando la gente la amaba tanto. Cuando el cortejo pasó por la casa de O'Connor, la gente se detuvo para interpretar su mayor éxito. Una oportunidad para reflexionar y recordar a una de las voces más poderosas de Irlanda, y no solo por su talento musical. Y con estas imágenes despedimos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.